Hola y bienvenidos a el video número 144. Vamos a seguir hablando sobre cómo la iglesia moderna está añadiendo a la palabra de Dios y así menospreciando la palabra de Dios o el Shem Jehová, el nombre de Jehová, como hemos visto en Malaquías 1:6. Y hoy vamos a hablar sobre cómo han añadido a la fe más otras cosas para mostrar que de verdad tú eres salvo. Entonces vamos a platicar sobre esto esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias, Padre, por el hecho de que nuestra salvación no depende nada de nosotros. Tiene todo que ver contigo y con una decisión que tú hiciste, antes de la fundación del mundo, de escoger para usted mismo o para ti mismo una familia en fe, y que Cristo vino y tuvo que morir por esta familia, porque sin Cristo y su cumplimiento de toda justicia no hubiera sido posible para ninguna persona entrar en tu presencia. Queremos reconocer esto esta mañana, que nuestra salvación es completamente y absolutamente un don de ti hacia nosotros, y te damos gracias. Ayúdanos, Padre, a caminar en obediencia a tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a hablar sobre esto, añadir a la fe. Y la primera cosa que llega a mi mente cuando pienso en esto es que han añadido a la fe el bautismo en agua. ¿De dónde viene esto en las Escrituras? Vamos a investigarlo esta mañana. Yo creo que la iglesia se ha concluido que debido al hecho de que Cristo fue bautizado en agua, que es necesario para el nuevo convertido creyente, para mostrar su lealtad públicamente, y bautizarse en agua también. Y así dicen que muestras que tú quieres seguir a Cristo. Solamente muestra que tal vez necesito un baño, o quiero mojarme, o está caliente afuera, porque no tiene nada que ver con la salvación ni con mi lealtad hacia Cristo. Tal vez tomaron esto fuera del contexto de la palabra que escribió Pedro, y vamos a verlo ahorita en su epístola, 1 de Pedro 2:21. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 21. Tal vez tomaron esto fuera de contexto. Dice, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. He escuchado esto como razón por bautizarse en agua. Yo quiero decir, los que predican que usando este versículo, que debemos seguir a Cristo, por eso debemos bautizarnos en agua. Entonces, también, como he dicho en unos videos anteriores, debemos también circuncidarnos en el prepucio de nuestro miembro, y también debemos ofrecer sacrificio en el altar de las palomas. Entonces, si vamos a seguir sus pisadas, vamos a seguir todas sus pisadas. Voy a aclarar algo. No estoy en contra de seguir sus pisadas, porque Lucas 9:23 dice, sígueme todos los días. Pero él no estaba hablando de bautizarse en agua. El bautismo es uno de sangre, es un martirio, y es morir a uno mismo. Es lo que es. Entonces, pero ¿es esto lo que enseñan las Escrituras? ¿Fue el propósito de Cristo en bautizarse en agua? Y los que predican que uno tiene que bautizarse en agua para ser salvo, aún como una prueba de su lealtad
a Cristo han pervertido la palabra de Dios. Y entonces han olvidado todas las palabras de nuestro Mesías Yeshua. De hecho, vamos a ir a Mateo 3:15 para escuchar unas de sus palabras. Mateo 3, el versículo 15. Y aquí nos dice, Cristo respondiendo, deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Quiero enfocar en esta palabra, cumplir. ¿Qué quiere decir? Que no hay más. Fue cumplido en Cristo. Es preciso cumplir así toda justicia. Pero, ¿de qué habla? ¿Qué justicia? Vamos a ver en Lucas 2, 21 al 24. Lucas 2, 21 al 24. Recuerden, Cristo cuando fue bautizado durante el antiguo pacto, porque el nuevo pacto comienza en la cruz. Cristo todavía no ha ido a la cruz, estaba en camino hacia la cruz. Entonces estaba viviendo todavía bajo el antiguo pacto. Y en estos versículos 21 al 24, Lucas 2, del 21 al 24. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, notan, este es también cumplir con toda justicia, llamaron su nombre Jesús, como fue llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, esta es otra cosa de cumplir con la justicia. Entonces, mujeres, cuando ustedes dan luz, ¿están cumpliendo con los días de purificación? No, porque estas cosas fueron clavadas en la cruz. Colosenses 2:14. Otra vez, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Entonces, otra vez, si vamos a aplicar una cosa, tenemos que aplicar todo en el contexto. Entonces es ridículo decir que alguien tiene que bautizarse en agua para mostrar su lealtad o para ser salvo. X cosa es ridículo porque hemos leído ahorita que hay otras cosas que tienen que suceder en este caso para conformarnos a las escrituras del antiguo pacto. Muy importante. Alberto Barnes dio un comentario sobre lo que miramos aquí en Mateo. Dice, era apropiado que su precursor, hablando de Juan el Bautista, lo apartará y mostrará su conexión con él, hablando del bautismo en el río, y diera su aprobación a lo que Juan había hecho. También se sometió a la ordenanza del bautismo, a fin de que al comienzo de su obra pública, pudiera aprovecharse la ocasión para que Dios declarara públicamente su aprobación y solemne nombramiento al oficio del Mesías. Notan, tuvo un propósito muy específico, porque recuerden, Cristo vino a la casa de Israel y cuando Él estaba aquí en la tierra, predicaba a los judíos. Ellos entendían todo eso.
Ellos tenían que verlo, tenían que ver el proceso, tenían que entender para comprender y otra vez ver cuando descendió el Espíritu de Dios sobre el Cristo para entender este es el Mesías. No voy a entrar mucho en esta plática sobre este es mi hijo, pero ellos entendieron, los judíos entendieron que este quería decir que este es el Mesías, que vino para salvar a su gente. De hecho, vamos a Mateo 1:21. Escuchen lo que dice aquí, porque recuerden, todo esto es para los judíos, para que vean o vieran que Cristo Jesús es el Mesías. Aquí en 1:21 dice el ángel hablando a José, dijo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaún. Este es importante, el fin de la palabra Jesús en el griego con O-U-N, es porque tiene que ver con lo que sigue aquí. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, esta muestra que la palabra Jesús recibe la acción de todo lo demás. Entonces, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los escogidos. Jesús y Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino con este propósito. Los judíos entendían cuando escucharon esto, Hijo de Dios. Entendieron que Él es, es el Mesías. Y entonces no había ninguna duda en sus mentes. Nada más que negaron que sí de verdad fue Él, porque no querían entregar su poder, los fariseos. No querían entregar su poder, por eso tenían muchos problemas. Y no podían entender su lenguaje. De hecho, vamos a verlo. En Juan capítulo 8, 43. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Eran ciegos, no podían entender nada de lo que estaban mirando cuando Cristo fue bautizado por Juan en el río. Entonces, pero era importante cumplir con la justicia. El que hizo comentario, Bullinger, dice, esta fue la unción del Mesías y la unción fue acompañada por el lavado o inmersión. Este viene de Éxodo 29, 4 al 7, Éxodo 40, versículo 12 y Levítico 8, 6. Entonces estaba cumpliendo con justicia, pero cumplir es la clave. Si el bautismo en agua es un requisito para ser salvo, también la circuncisión, como ya he dicho. Si el bautismo en agua es un señal de mi lealtad a Cristo, también la circuncisión. Si es un símbolo de obediencia, también la circuncisión. Si es cumplir con lo que dijo Pedro, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, entonces igual la circuncisión y lo de ofrecer palominos en el templo y todo lo demás que ya hemos visto. Entonces, obviamente, cuando leemos algo, tenemos que ver el contexto. Cuando Cristo dijo, es preciso cumplir así toda justicia, sabemos que Él mismo dijo que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, este fue parte de cumplir con justicia. Y como dije en el libro de Colosenses 2:14, sabemos que estas cosas fueron clavadas en la cruz. Entonces, mi pregunta,
porque la iglesia cristiana sigue hoy en día bautizando en agua cuando no es necesario. Un pastor me dijo una vez, lo hacemos para la membresía. Y le dije, pero para ser parte de la familia de Dios, solamente uno necesita ser escogido por Dios, ¿no? Entonces, el bautismo no cuenta para nada. Es un requisito de hombres. Entonces, así es algo añadido a la palabra y así están menospreciando el Shem Jehová. Entonces, vamos a Romanos 3:22, porque en esencia es añadir a la fe obras. Entonces, Romanos 3:22 nos dice, la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, versículo 24, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces notamos aquí que no tiene nada que ver con agua, que la justicia que es por la fe de Jesucristo, entonces fuimos justificados por su gracia, como dice en 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y sabemos que tiene que ver con la circuncisión en el corazón, el cambiar de nuestro espíritu, el poner de su espíritu en nosotros y el conformarnos a la imagen de Cristo para caminar en obediencia. Todo es obra de Dios. El agua no tiene nada que ver. Una oración de fe no tiene nada que ver. El recibir a Cristo con mis propias palabras no tiene nada que ver. Ya hemos visto todo esto. Es añadir a la palabra de Jehová. Y miramos que es algo gratis por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No podemos evitar estas palabras cuando hablamos de estas cosas. Vamos a Romanos 4, 5 al 11. Romanos 4, del 5 al 11. 4, 5 al 11 dice, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Noten, otra vez, no tiene nada que ver con obras. Entonces, mi bautismo en agua es basura, no cuenta para absolutamente nada. Entonces, dice, como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Perdonadas por quién? Dios. ¿Cubiertas con qué? La sangre de Cristo. Entonces, versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, hablando de griegos y hebreos o judíos. ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? Entonces, tu salvación en agua no tiene nada que ver con tu fe. La verdad, es obra impuesta por los hombres para satisfacer un ritual y no más. Entonces, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, Abraham no fue circuncidado
antes de que le fue contada o fue contado justo por su fe. Entonces, él fue circuncidado después como un señal. Entonces, ¿cuál es el señal para nosotros? La circuncisión del corazón. Otra vez, estamos hablando de Romanos 2, 28, 29. Entonces, ¿cuál es una prueba de mi fe? Mi obediencia, no el agua, ni hablar en lenguas. Es obediencia a la palabra de nuestro Jehová Dios. Entonces, el versículo 11. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia. Y padre de la circuncisión a los que son no solo de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí lo tenemos bien claro, que no tiene nada que ver con agua, ni la circuncisión literal de la carne, sino tiene que ver con la circuncisión del corazón. Muy importante, otra vez, digo, deben de leer Romanos, toda la carta en su contexto. Hay muchas cosas que van a entender que la iglesia no está enseñando. Romanos 10, 1 al 4. 10 del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, pero Cristo sí. Entonces, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y recuerdan, este es paz o pisteón, no es todo aquel como cualquier individuo, habla de un grupo específico. Si le gusta o no le gusta, la palabra proorizo tiene una definición y no es libre albedrío. Entonces, y no incluye a cada individuo. Entonces, mirando aquí, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia. Este es lo que hacemos cuando bautizamos en agua. Estamos estableciendo nuestra propia justicia. Yo sé que tú eres salvo cuando te bautizas en agua, cuando dices esta o repitas esta oración de fe, y así tú eres salvo. Cuando confiesas Romanos 10, 9 y 10. Y simplemente no enseñan las escrituras estas falsas doctrinas. Muy bien, vamos a Gálatas 2, 15 al 21. Y aquí vamos a terminar. Gálatas 2, 15 y al 21. Aquí nos dice, nosotros somos judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Recuerden, cuando vino Cristo, tuvo que bautizarse, preciso cumplir, como Él dijo, para cumplir con toda justicia. Entonces, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces, otra vez, el bautismo en agua no cuenta para nada. Cualquier persona que dice al opuesto está menospreciando el Shem
Jehová. Entonces, vamos a seguir al 21. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, si destruido es el bautismo en agua, que no es necesario, si vuelvo a construir o edificar esto, me hace un transgresor. Versículo 18, porque si 19, porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de que viva por Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Entonces, si la iglesia sigue diciendo que uno tiene que bautizarse en agua, o para ser salvo, o para ser miembro, y enseñan las dos cosas, entonces Cristo murió en vano. No debemos bautizar en agua, es añadir a la fe una obra, y este es menospreciar el Shem Jehová. Bueno, por mientras es todo. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.